Bueno, estamos en la unidad de movimiento de tierras. Hemos visto ya algunos conceptos importantes del movimiento de tierras, de las secciones transversales, los componentes en las secciones transversales que deben estar definidas antes de graficar las secciones transversales, y nos toca entrar al cálculo ya de secciones transversales, ¿no? Entonces académicamente vamos a ver los pasos que se debían seguir, aunque algunos de ellos ya han sido obviados por la metodología actual, pero es bueno que se queden como conocimiento académico. Entonces, las secciones transversales, como hemos visto en las anteriores diapositivas, estas secciones transversales entre el terreno y la sección transversal de la carretera hay un área interna que debemos calcular, porque esa área que tenemos va a ser parte para el cálculo del volumen. Entonces, lo primero que tengo que determinar son estas áreas de las secciones transversales, independiente si es en corte, si es en terraplén o si es mixto. Hay áreas que deben definirse, calcularse para poder servir como elemento para el cálculo del volumen de movimiento de tierras. Entonces, primero vamos a ver a este cálculo de áreas. Ese cálculo de áreas ha habido muchos métodos, muchos procedimientos a través de los años, hasta que ahora lo más cómodo y lo más fácil de hacerlo es a través de coordenadas bidimensionales y en un plano digital, ¿no? Entonces, un plano digital está con coordenadas bidimensionales y es muy fácil para los programas que tienen los elementos matemáticos calcular el área de una sección transversal, cualquiera sea esta, ¿no? Esa metodología actual no ha sido la única, ha habido muchas metodologías de cálculo de áreas. Les voy a nombrar un par de ellas para su conocimiento y nos vamos a abocar en lo que se hace actualmente, que es el cálculo de áreas a través de coordenadas bidimensionales. Una de las metodologías que se ha utilizado hace años y eran no tan exactas, pero sí útiles y fáciles de realizar, era a través de las secciones constantes. Entonces, si dentro de una sección transversal, cualquiera sea esta, en este caso es una sección transversal en terraplén, divido a la sección en secciones de ancho constante, que en este caso le hemos llamado un ancho K. Entonces, en cada parte de la sección va a haber una longitud de la cuerda que va desde el terreno hasta el final de la sección. Entonces ahí aparecen estos elementos L1, L2, L3, L4 hasta L sub n, que no son nada más que las cuerdas
perpendiculares a la base de la sección que nos permiten dividir en segmentos constantes a un área de la sección transversal. Entonces, si hago esa división, el área no es nada más que al valor de K, que sería la separación entre secciones, multiplicada por la sumatoria de los L sub I o L sub N, que no son nada más que las longitudes de los tirantes que hay en la sección transversal. Entonces, teniendo esos datos, la sumatoria de las tirantes y el valor de la constante entre secciones, me da, de esa multiplicación voy a tener el área de esta sección. Entonces era un método que se utilizaba cuando no había otros medios más avanzados como los hay ahora. El otro método que ha sido muy utilizado es el método por cuadrículas. Ahora cuando se hace algún trabajo a mano, también utilizamos un papel milimetrado, le llamamos nosotros, a un papel que está dividido en cuadrículas. Entonces ese papel milimetrado, debajo de una sección transversal de una carretera y la sección transversal del terreno, nos queda un área que lo podemos identificar por la cantidad de cuadrículas que hay en su interior. Entonces, es un cálculo visual, porque vamos a contar las cuadrículas completas y después hay que hacer una aproximación entre las cuadrículas que no están completas, que uniéndose a otras podrían conformar una cantidad de cuadrículas. Entonces es un método que ha sido en su momento útil, fácil, porque solo había que tener los planos y en los planos en papel milimetrado podíamos cuantificar fácilmente las áreas correspondientes. Esos considero yo que han sido dos métodos los más usados para el cómputo de movimiento de tierras, que ahora se usa ocasionalmente, me imagino, cuando no hay otro medio para cálculo o no tienen la disponibilidad de computadoras, de programas informáticos, etcétera, y haya que hacer un trabajo a mano. Ahí es posible que cualquiera de estos dos métodos, el de cuadrículas o el de secciones constantes, puedan servir. Aparte de esas dos que ya les he dicho, las nombro por solamente conocimiento académico, el método que está vigente ahora y es utilizado aprovechándose de la programación informática y los programas informáticos para cálculo de áreas y los programas con plataforma digital en la pantalla permiten fácilmente el cálculo de áreas. Matemáticamente, ¿qué es el cálculo de áreas? El cálculo de áreas es el cálculo a través de coordenadas bidimensionales alrededor de la sección que quiero calcular. Entonces, sí va a haber una serie de puntos en los que conozca sus coordenadas bidimensionales, X y Y.
Entonces, como todos estos puntos van a tener sus coordenadas bidimensionales, puedo formar un área cerrada de la cual su determinación es un medio de la sumatoria de los valores en positivos y los valores negativos. O sea, los valores X y Y que van a estar en este determinante. Es un medio del determinante de estos valores. Entonces, de esa forma podemos calcular también el cálculo de áreas. Y finalmente, este cálculo de por coordenadas es llevado como información para el cálculo del movimiento de tierras, es decir, estamos hablando ya de volúmenes, no de áreas, ¿no? Entonces, primero tendríamos que tener las áreas y luego pasar al cálculo de volúmenes. En el cálculo de volúmenes, conociendo el área de la sección, entonces utilizaremos la metodología de secciones medias, que ya hemos dicho que es una media entre dos secciones alejadas, y esa media de sección multiplicada por la diferencia entre el inicio y el fin de esa sección. Entonces, eso simplifica a lo que matemáticamente hablando les dijimos habría que hacer a través de una integral. Hacer una integración desde un lugar hasta otro lugar para saber el movimiento de tierras que va a tener entre dos secciones transversales. Entonces, para fines académicos también vamos a ver la parte del cálculo de volúmenes en dos tipos de vía, en vía recta y en vía curva. Un primer avance que les di que las vías curvas no tienen sus transversales paralelas entre sí y por lo tanto no se puede calcular con las ecuaciones de las que hemos hablado porque estaríamos distorsionando el cálculo cuyas variaciones se ha demostrado que no son tan significativas y que por esa razón ahora en el mundo es válido considerar a todas las secciones de la carretera como si estuviesen en vía recta y hacer el cálculo más simplificado del movimiento de tierras. Entonces, para ello vamos a ver los diferentes casos que se pueden presentar en vía recta. Cuando estamos en vía recta, tenemos dos secciones transversales. En este gráfico tendríamos esta sección azul y esta sección amarilla, y entre los dos, uniendo sus puntos, se forma un prismoide. Ese prismoide multiplicado por la longitud entre la sección 1 y la sección 2 nos darían el volumen del cuerpo que representa al volumen del movimiento de tierras para conformar la carretera. Entonces, esa consideración ha determinado algunos valores y ecuaciones para calcular el volumen, pero que en definitiva no facilitaban el cálculo, hasta llegar
hace unos 30 o 40 años ya que se utiliza las secciones medias. ¿Qué es una sección media? Aquí en el otro gráfico nos ayudaba mucho. Entre esta sección azul y esta sección en amarillo, si consideramos un valor medio, es esta sección de color celeste, ¿no? Entonces, sí se puede encontrar entre dos secciones que se quiere calcular el volumen, una sección representativa entre las dos extremas. Entonces, eso es, con ese procedimiento vamos y hacemos un cálculo del volumen pensando en que ese prismoide tiene un valor medio representativo que multiplicado por esta distancia entre el principio y el fin nos va a dar el volumen entre ambas secciones. Ese es el procedimiento que se sigue actual cuando calculamos manualmente y cuando se calcula a través de programas informáticos que también ya consideran el cálculo de secciones medias. Entonces, en vía recta se van a presentar varias posibilidades debido a que el terreno es irregular, tanto longitudinalmente como transversalmente, y pueden darnos lugares a distintas secciones. De estas, creo que consideramos a estas 5 secciones, las secciones tipo que se pueden presentar en el cálculo de volúmenes de movimiento de tierras en carreteras. Entonces, las secciones tipo son de corte a corte, de corte a terraplén, de terraplén a corte y de terraplén a terraplén. Y un caso mixto. Entonces, si vamos a una gráfica, en estas anteriores que les mostré, se podía ver, estas son las secciones de corte. Si estas secciones son 2 continuas, voy a ir a un volumen de corte a corte. El otro extremo es 2 secciones de este tipo, terraplén. Entonces, voy de un terraplén a otro terraplén, entonces voy a hallar el volumen entre secciones transversales. Cuando ya es mixto, tenemos parte en terraplén y parte en corte, se complican un poco las ecuaciones, pero igual podemos encontrar los volúmenes de movimiento de tierras para conformación de la carretera. Entonces, sí hay procedimientos para calcular cualquiera sea la sección entre 2 secciones continuas. Para cada uno de ellos tenemos un procedimiento y una ecuación que termina en una ecuación. Entonces, una sección en corte con otra sección en corte nos va a dar un volumen en corte entre las dos. Y si tenemos un volumen de corte entre las dos, podemos multiplicar por el valor de L y se convertirá el volumen del prismoide que hay entre estas 2 secciones. Teóricamente, los investigadores han dado lugar a una ecuación que
dice el área 1, que es de la sección 1, más el área 2 de la sección 2, dividido entre 2, sería ya la media de la sección, y multiplicados por el valor de L, será la ecuación que nos permita calcular el volumen entre dos secciones en corte. Entonces, ese es el procedimiento cuando es el caso de corte a corte. El siguiente caso es ir de terraplén a terraplén. Vamos de una sección en terraplén a otra sección en terraplén. Entonces, entre estas dos se va a formar un volumen que va a ser un volumen de terraplén que va a estar multiplicado entre la distancia entre estas dos secciones. El procedimiento que se sigue es calcular a través de una ecuación donde interviene el área de la sección 1 más el área de la sección 2 dividido entre 2 multiplicados por la longitud L. Entonces, para hallar el volumen entre esas dos secciones, nada más que es el promedio de las áreas multiplicado por la longitud entre secciones. Luego podemos tener las secciones, una en vía en corte y otra en terraplén. Entonces, va a haber, vamos a empezar con un volumen de corte hasta llegar a un punto singular donde la sección pasa a ser de terraplén, pero estamos en el caso de secciones puras, ¿no? Entonces conocemos las áreas y conocemos la distancia entre estas dos secciones. Las ecuaciones matemáticamente que nos dan el cálculo de este prismoide entre dos secciones, una en corte y otra en terraplén, son las siguientes. Y aquí tenemos la ecuación para este caso. Entonces tenemos que tener cuidado en el cálculo, pero también en la consideración de elementos antes de hacer el cálculo, ¿no? Entonces tomaremos en cuenta ambos aspectos. Un cuarto caso en una vía recta es de terraplén a corte. Entonces vamos a ir de un terraplén hasta un corte. Aunque no parezca muy notorio, ahí están marcados en ambas secciones las secciones que van a entrar en el cómputo del volumen y su cálculo. Entonces podemos proceder a hacer un cálculo, pero como este va de terraplén a corte, en algún momento llega al nivel del terreno. Y después si se sigue cortando, ya estamos cortando un movimiento de tierras representativo en solo el terraplén o el corte. Entonces, en esta gráfica podemos ver el caso. Vamos a ir de un terraplén a un corte. Entonces, tenemos planteada la carretera y determinando su relación con el terreno para ver si está dentro de los márgenes de solución
a este problema de terraplén a corte. En el mismo sentido aparece el corte terraplén, que sería este y el terraplén corte, que son similares, solo que en alguno de ellos hay mayor importancia del terraplén y en otros de corte. Finalmente tenemos en vía recta las secciones mixtas. ¿Cuáles son las secciones mixtas? Aquellas que por el avance en sus estudios en la universidad, o sea, pueden darse con la suficiente conocimiento para el cálculo de volúmenes en vía recta. Entonces vamos a tener en este caso de ejemplo, van a variar, podrían ser secciones puras o secciones mixtas para su cálculo de estos volúmenes en vía recta. En este caso tenemos una sección en corte con otra sección en corte terraplén, en el cual debemos tomar los cálculos para calcular el volumen de corte y el volumen de terraplén que existe entre estas dos secciones. Entonces, para hacer lo que nos recomienda las matemáticas es que existen puntos singulares donde están cruzando la sección de la carretera con el terreno. En esos puntos los considero puntos singulares y a estos puntos singulares la aplicamos, en este caso para la derecha, para calcular el área de terraplén y a la izquierda sería un volumen de corte para solucionar el problema del movimiento de tierras entre estas dos. Entonces hacemos las operaciones para ir a secciones ya conocidas. En este caso, en este punto singular, donde están cruzándose la sección con algunos valores fuera de la sección, entonces ubicamos este punto y alargamos la proyección hasta el proceso de calcular la sección entre secciones conocidas. Por ejemplo, a la izquierda de la línea segmentada tenemos un área que le llamamos AC2, que es un área de corte. Y desde ese mismo punto hasta el final de la sección, en otra sección siguiente, vemos que es toda la sección la hemos hecho con ACI. Entonces, ACI es una norma americana que establece que las secciones van a tener valores representativos porque se utilizará en la reconstrucción de nuestras carreteras. Entonces, finalmente un caso mixto siempre va a poder irse a casos ya conocidos, ¿no? Entonces, no va a haber en un trazo con secciones mixtas, no va a haber la posibilidad de equivocarnos en el cálculo porque van a ser casos ya conocidos.
En este caso, por ejemplo, hay corte con corte a la izquierda de la línea segmentada y a la derecha hay corte con terraplén, ¿no? Entonces, ya podemos calcular los volúmenes en vía recta con todas las fórmulas que hemos indicado. Hasta ahí vamos a avanzar hoy para no complicar mucho. Entonces, las ecuaciones que hemos visto hasta ahora son estas, del caso de corte terraplén o terraplén corte. Están los casos de terraplén y los casos de corte. Entonces ya tenemos todas las ecuaciones para poder resolver cualquier punto, que cualquiera sea su transversal, ¿no? No muchas veces en los proyectos tenemos opción a elegir el tipo de sección que va a tener la parte del proyecto, ¿no? Entonces, por eso es lo importante del cálculo en vía recta y más aún sabiendo que en la actualidad se sigue calculando como si fuera en vía recta, sin obviando la parte curva, que nosotros sí la vamos a estudiar y en el proyecto dependerá de cada grupo si quieren utilizar solo el de vía recta o algunos van a querer hacer el cálculo más perfecto haciendo uso del caso de vía en curva. Hasta aquí vamos a avanzar. No sé si hay alguna duda, alguna aclaración para esta parte del cálculo de áreas y volúmenes en vía recta. Ingeniero, una consulta. Adelante. Entonces, para el cálculo de estas secciones mixtas, se hace el cálculo de área AC2 con AC1 como de corte a corte, desde la línea segmentada. Así es. Y AC3 con AR4 de corte a terraplén. Exactamente. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Creo que nos había dicho que el área de corte tenía que ser igual al del terraplén o relleno para ver si es adecuado usar esa alternativa, digamos. No interesa que sean iguales o diferentes porque eso es variable totalmente en un proyecto de carreteras. Hay miles de secciones transversales, todas distintas, todas con posibilidades de ser de terraplén o de corte o mixtas, con más altura, con menos altura. O sea, hay muchas posibilidades. Ya se van a dar cuenta en el proyecto que van a tener por lo menos ustedes cientos de secciones en esos 2 kilómetros, ¿no? Entonces, no interesa que sean del el mismo valor, nada. Bueno, entonces vamos a concluir aquí y nos vamos a pasar a concluir el ejercicio que se quedó inconcluso la anterior clase. No sé si todos han podido resolverlo en su casa y vayan buscando a ese ejercicio porque les voy a ir preguntando de los valores, ¿no? Entonces voy a cambiar de diapositiva para que podamos ver ese ejercicio. Este es el ejercicio que nos habíamos propuesto la anterior clase y estábamos hallando las cotas, habíamos hallado la longitud de la curva vertical y queríamos ver las cotas curva. Bueno, entonces vamos a terminar hoy a ver
yo quiero que hagan el ejercicio para que ustedes sepan el procedimiento. No, yo les puedo dejar que copien esto, pero no va a ser útil para ustedes, ¿no? Entonces, a ver, nos habíamos quedado, las contas ya estaban calculadas. ¿Alguien tiene duda de cómo se calculaba la cota rasante? Que habíamos dicho que es la cota que calculamos en esta parte de la curva sobre la rasante. Y entonces esto tenía que ver con la pendiente de la rasante y con la cota inicial. Entonces, para el principio de curva, que era 35 metros, queríamos hallar cuánto era la cota rasante. Era 35 metros por 6.5 dividido entre 100. Y a ese le sumábamos a 1890. Entonces, solo para recordar cómo se hacían las cotas rasante. Entonces, calculamos para el principio de la curva, que está a 35 metros, multiplicamos 35 por 6.5 y eso dividimos entre 100 y eso sumamos a la cota del vértice, que es 1890.0. ¿Cuánto nos daba la cota rasante en el principio de la curva? 1892,275. Perfecto, ese es el valor. Entonces ahora vamos a sacar como ejemplo también el final de la curva. Para eso multiplicamos otra vez los 35 metros de la derecha por 3.5 y dividimos entre 100 y le sumamos a 1890. ¿Cuánto sería el final de la curva? La cota rasante. 1891.225. Perfecto, eso es. Entonces ya sabemos el principio y el final. ¿Cómo calculábamos a la mitad de la curva, justo con el vértice? Ya sabemos que la curvatura máxima es A por L sobre 8. Entonces, hacíamos A, que es la diferencia de pendientes, que en este caso es 6.5 menos 3.5 es 10. Por L, que es 70, entre 800, porque vamos a tener en porcentaje. O porque hemos puesto en porcentaje 6.5 y 3.5. Y a eso le sumamos la cota del vértice. Entonces, la cota en la curva a la altura del vértice, esta cota, ¿cuánto salía? 1890,875. Perfecto, ese es el valor que salía de la cota en la cota del vértice. Entonces, de esa manera se calculaban todas estas cotas rasante. En la rasante ya teníamos la cota curva al inicio, la cota curva al final
y la cota curva en el vértice, ¿no? Ingeniero, Adelante. la cota vértice, como dice, o la de 1890,875, siempre va a estar a la mitad de la curva. Sí, es la mitad de la curva, pero no es el punto más bajo. Tal vez esa sea su pregunta. Sí, porque, digamos, la proyección, digamos, de la cota vértice, la proyección hacia arriba es lo que hemos encontrado. Claro, pero no es el punto más bajo, solo es el centro de la curva nada más, ¿no? O sea, es la deflexión más alta, ¿no? Pero no es el punto más bajo. El punto más bajo puede estar a un lado del anterior al vértice o después del vértice, dependiendo de las pendientes. Pero ese punto en el centro de la curva es el centro de la curva y coincide con el vértice. En una curva simétrica, porque en una curva asimétrica puede variar también porque los lados ya no son iguales. Entonces, no siempre va a coincidir que el centro de la curva vertical caiga en el vértice, ¿no? En este caso sí. Como era 70 la longitud, los 35 metros, que es la mitad de la longitud, coinciden en el vértice. Bueno, Inge. Ahora los y sub i, los demás y sub i que había que sacar, tenían que ser de la fórmula. La fórmula dice A por X al cuadrado sobre 2 veces L. A es la diferencia de pendientes, que es 6.5 menos 3.5, menos da más, entonces son 10%, por el X, que sería cualquier valor que está variando de 5 en 5, entonces para el siguiente sería 5, para el siguiente 10, para el siguiente 15 y así sucesivamente. Sobre 2 veces por L, entonces 2 por 70. Pero como hemos puesto en porcentaje, no es 2, sino es 200 para que se vuelva decimal. Entonces de ahí salen estos valores. A ver, intentemos sacar el primero, todos, y si no hay problema. Entonces, para sacar este valor de Y sub I a 5 metros, sería 10 por 5 al cuadrado entre 200 por 70. Y ahí nos tendría que dar 0,018. ¿Cómo ha hecho, ingeniero? Es la diferencia de pendientes es 10 por la distancia, y entre el 855 y el 860 hay 5 metros, entonces por 5 al cuadrado entre 200 y entre 70. Sin así da. ¿No? Entonces, esa es la forma de sacar los Y sub i. A ver, sigan haciendo ejercicio con los otros valores. Lo que va a cambiar es el X. Aquí va a ser 10 ahora. Con 10 hagan 10, 10% por 10 al cuadrado sobre 2 por 70 entre 100. Eso tendría que ser 0,072. 0,07142 me sale, ingeniero.
Ya, o sea, redondeando al tercer decimal, o sea, puede ser que yo por los decimales que estoy utilizando se haya vuelto 72, pero si es 71,4 no hay problema. ¿Ya? Eso hacen hasta al vértice, ¿no? Hasta este es el vértice. En el otro lado de la curva tenemos que hacer lo mismo, pero ahora ya varían los valores de X, porque ahora es de este vértice hasta el lugar que quiero calcular. Entonces, estos 5 metros son, como en la figura tenemos aquí. Aquí están los 5 metros, aquí están los 10, los 15, los 20, los 25 hasta los 35. Entonces va de 5 en 5. Entonces, a ver, calculen pasando el vértice. Este 643, 0,643, que sería... Repite, ¿no, ingeniero? Sí, se repite, pero en forma invertida, ¿no? Sí. Entonces, de esa manera, calculo los y sufis. Para allá la cota curva era sumar la cota rasante más y sufí. En este caso, porque la curva es de esta forma. Entonces, la cota curva es la cota rasante más el valor de y sufí. En otras curvas verticales que están de ángulo saliente, al otro lado, en vez de sumar, se resta. Por eso la ecuación tiene un más y menos. En este caso se suma. Entonces, estos valores no son más que la suma de la cota rasante más la cota y sufí. Y de ahí salen estos valores, ¿no? Que son la cota curva. Entonces, ese es el procedimiento para hallar la planilla de replanteo de la curva vertical. ¿Alguna duda en esto? Y los que no lo han hecho el ejercicio completo, háganlo porque es una forma de aprender el cálculo y no tengan problemas en las evaluaciones. Porque en las evaluaciones hay que hacer esto, pero muy rápidamente, ¿no? Casi mecánicamente, no hay mucho que pensar, inclusive las calculadoras ahora podrían hacerse sus pequeños programas para que les dé todos los valores, ¿no? Se puede hacer más fácil, pero este es el procedimiento. Inge, ¿puedes repetirme cómo se halla y sub i desde el vértice para la otra mitad, por favor? No le escuchaba. Ya. Cuando queremos calcular en el otro lado de la curva, del vértice a la derecha, entonces tenemos que calcular a cada 5 metros hasta llegar a los 35. Entonces, para cada uno, lo que hago es calcular 5 metros por la pendiente, que es 3.5, dividido entre 100, me va a dar el valor de la cota rasante. Y a ese valor le sumo el y sufí
para obtener el valor de la cota curva. Entonces, para la rasante solo tengo que multiplicar la distancia por la pendiente y dividirlo entre 100 y sumar a la cota del vértice, a 1890. Bueno, entonces hemos hecho ya un ejercicio de curva vertical simétrica. En la siguiente clase vamos a hacer una curva vertical asimétrica, que no hemos hecho ningún ejemplo, también para diseñar la curva vertical asimétrica, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo anda el avance de lo que han podido bajar los planos, o sea, el plano digital, si ya lo tienen en la computadora o ploteado, si ya pueden elegir sus 2 kilómetros en ese plano.